Cuando evangelices, depende completamente de Dios porque solo Él puede cambiar vidas. En 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, el apóstol Pablo enfatiza que la persona que comunica la palabra de Dios, que comunica el evangelio, debe de depender completamente de Dios, porque solamente Dios puede transformar vidas. Y por ello aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Me quiero enfocar en el versículo 4 y el versículo 5 que dicen: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, esas palabras en versículo 4, cuando dice palabra y predicación, funcionan como una duplicación retórica. Se refieren al evangelio que proclamó ahí en Corinto, y al proclamar el evangelio allí, él no usó de técnicas retóricas, él no buscó ser elocuente ni recibir aplauso de las personas, sino él comunicó el evangelio con debilidad y dejó todo en las manos de Dios. Y es que la demostración del poder no estaba en la persuasión retórica. El poder no está ni en el hombre ni en la presentación, sino en Dios. Y por eso el apóstol Pablo tuvo un gran ministerio ahí en Corinto, y se puede notar por las vidas transformadas. Es que la fe no se basa en cuán entretenido, o cuán informativo, o cuán convincente sea el orador. La fe se basa en el poder transformador de Dios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios en Romanos 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es que el apóstol Pablo evitó que el contenido de su mensaje y su presentación dependieran de la persuasión y de la sabiduría humana. Pablo no usaba técnicas de persuasión ni argumentos manipuladores. El poder de Pablo no dependía de sí mismo, ni de su presentación. La predicación de Pablo daba resultado por el poder de Dios. Y es que Pablo apela a su predicación inicial en Corinto como un modelo de la sabiduría de la cruz en acción. Lo que acompañaba su predicación era demostración del poder del Espíritu Santo. Aunque a Pablo le faltaba retórica, le faltaba sabiduría, él demuestra que no le falta poder. Y los creyentes dan testimonio del poder de la predicación. Esas vidas transformadas atestiguan del poder del evangelio. Ahora, cuando menciona esa manifestación, dice demostración del Espíritu y de poder, puede que esté hablando de prodigios y milagros, como nos menciona en 2 Corintios 12, versículo 12, dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pero quizás se refiere a la evidencia del Espíritu Santo en los creyentes. Y es que el Espíritu Santo revela la sabiduría de Dios, da gracia para ministrar en debilidad y santifica a los creyentes. Y por eso en versículo 5 el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 2, versículo 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, que haya creyentes en Corinto da testimonio de la intervención poderosa del Espíritu Santo. El cambio en las vidas de las personas prueba el poder de Dios, porque Dios obra a través de la debilidad del predicador. La fe no se funda sobre argumentos ingeniosos. El mensaje de la cruz es lo que tiene poder para salvar.
Por eso 1 Corintios 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es 1 Corintios 1, versículo 18. Es que para ser salvos es necesario confiar exclusivamente en Jesús como Señor y Salvador. Una fe que se funda en la sabiduría de los hombres no es genuina. El Evangelio desarma al sabio, desarma al poderoso. Es que Pablo nos alerta del peligro de la autosuficiencia al evangelizar, porque es fácil confiar en la sabiduría, es fácil confiar en la elocuencia o en las habilidades o en el conocimiento, en la persuasión, en la apariencia, en la educación, en los argumentos, etc. Pero recuerda, tú no puedes cambiar vidas, solo Dios puede hacer eso. Usa tus habilidades para comunicar con fidelidad la palabra de Dios, pero no dependas de ti mismo. Cuando evangelices, depende completamente de Dios, porque solo Él puede cambiar vidas.